I see no one wants to hear what a kid wrote last month. Well, I like your songs. Where the winds hit heavy on the borderline. Who wrote this? He did. Remember me. How about that Joan Baez, folks? Well, she's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. Las películas biográficas sobre músicos suelen seguir un patrón predecible: infancia difícil, ascenso al estrellato, crisis personal y redención. Sin embargo, A Complete Unknown, dirigida por James Mangold, se aparta de ese molde para centrarse en un momento clave en la vida de Bob Dylan, en lugar de recorrer toda su carrera. Con Timothée Chalamet al frente y una puesta en escena que combina historia, música y contexto social, la película busca capturar no solo al artista, sino también el impacto de su arte en su época. Comencemos. Timothée Chalamet asume el reto de interpretar a un personaje tan enigmático como Bob Dylan, y lo hace con una mezcla de sutileza y energía. No se limita a imitar sus gestos o su forma de hablar, sino que logra transmitir la sensación de un joven músico atrapado entre la admiración por sus ídolos y la necesidad de construir su propio camino. Más que interpretar a Dylan, Chalamet logra encapsular su esencia, su astucia, su rebeldía y su evolución como artista. Además, el hecho de que él mismo interprete las canciones le da autenticidad a cada escena musical, evitando el típico doblaje que suele restarle impacto a este tipo de películas. Mangold evita la estructura clásica de la película biográfica y, en su lugar, teje una historia que se siente más inmersiva y orgánica. En lugar de contarnos la vida de Dylan como una sucesión de eventos, la película nos sitúa en el Nueva York de los años 60 y nos deja experimentar su ascenso a través de pequeños momentos, interacciones y presentaciones. La música no es un simple acompañamiento, sino una parte fundamental de la narración. Hay escenas en las que Dylan canta con tan poca interrupción que por momentos la película parece un concierto más que una biopic, lo que permite al espectador sumergirse en su arte sin distracciones. Otro punto fuerte es cómo la película inserta la historia de Dylan dentro de un contexto más amplio. No es solo un joven músico buscando su lugar, sino alguien cuya música resuena en un mundo en constante cambio. Escuchar Masters of War mientras las noticias hablan de la crisis de los misiles cubanos o ver cómo The Times They Are A-Changing es recibida por su público como un himno generacional le da peso a la historia, recordándonos que Dylan trascendió como alguien más que un simple cantante folk. El elenco secundario también juega un papel clave en la película. Edward Norton, como Pete Seeger, aporta solidez a la historia, mostrando el choque entre la tradición y la evolución del folk. Elle Fanning, en el papel de Sylvie Russo, inspirada en Sus Rotolo, retrata de manera convincente la relación de Dylan como una de las primeras parejas y cómo su fama afecta su vínculo personal. Por otro lado, Mónica Bárbaro brilla como Joan Baez, reflejando tanto la admiración como la compleja dinámica entre ellos. La película no rehúye mostrar las diferencias entre ambos artistas, pero también deja en claro la importancia de Baez en la carrera de Dylan y en el movimiento folk de la época. A pesar de sus aciertos, A Complete Unknown tiene una falla importante. En su esfuerzo por capturar la mística de Dylan, a veces se siente distante. La película lo presenta como un genio desde el primer momento, sin cuestionarlo demasiado o profundizar en sus inseguridades, lo que puede hacer que el personaje parezca inalcanzable en lugar de humano. Además, el enfoque de la película en momentos específicos de su carrera, sin muchas pausas para explorar su crecimiento emocional, puede dejar con la sensación de que hay piezas del rompecabezas que nunca terminan de encajar. No es necesariamente un problema si lo que se busca es un retrato más atmosférico que explicativo, pero para quienes esperaban una exploración más profunda del hombre detrás de la leyenda, puede resultar frustrante. A Complete Unknown es más que una película sobre Bob Dylan, es una exploración de la música como vínculo de cambio, del choque entre la tradición y la innovación, y del precio de la fama. No es una biopic convencional que busque explicar cada faceta de su vida, sino un retrato fragmentado, a veces críptico, pero siempre fascinante. Si bien puede que no responda a todas las preguntas sobre quién era Bob Dylan en ese momento, sí logra capturar lo que significaba ser él, y en ese sentido hace justicia a su título. Dylan sigue siendo un enigma.
pero esta película nos deja ver, aunque sea por un instante, lo que lo hizo único. ¿La recomiendo? Definitivamente sí, para los amantes de la música y el cine que buscan algo más que una historia lineal sobre un genio incomprendido. Por eso yo le doy un 7.0 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.